Gente, partidazo vimos entre México y la selección ecuatoriana. Y digo partidazo no porque fue un partido parejo. Partidazo porque la selección local mostró demasiada calidad futbolística. Mostró recursos, mostró muchísimo dominio y desafortunadamente Ecuador, que tuvo un mundial complicado porque en la fase de grupos digamos que tenía problemas en la parte de definición, esta vez se vio totalmente desconocido. Y se vio desconocido porque jugó muy mal, pero también porque México lo hizo ver mal. El partido de México fue tremendo. El partido de México fue redondo. El partido de México fue, la verdad, fue brutal. Fue brutal, brutal. Y uno entiende que la afición mexicana se ilusione con este equipo. O sea, es más que entendible que se ilusione con este equipo. Porque si usted se ponía a ver, es la única selección que no ha recibido goles en contra. Estamos hablando de un mundial donde está Argentina, donde está Francia, donde está Portugal, donde está España, donde estaban Alemania y Holanda. Y México sigue ahí con la valla invicta. Se destaca el hecho de que es la primera vez que una selección de CONCACAF vence a una selección de CONMEBOL en fase eliminatoria, en los playoffs de un campeonato mundial. Entonces obviamente eso también le da muchísimo valor al triunfo de México porque le da un valor histórico a este 2-0 muy contundente. De verdad que fue muy contundente. Entonces se puede decir que lo que se pensaba antes del partido, al menos una posición para mí un poco tibia, la verdad, era que ganara quien ganara, no iba a haber sorpresa. Si México avanzaba, para mí no era sorpresivo. Si Ecuador avanzaba, para mí tampoco era sorpresivo. Pero sí debo decir que el desarrollo del partido fue muy sorpresivo. Fue muy sorpresivo. Porque es que Ecuador no recibía 2 goles en un mismo partido desde la Copa América del 2024. O sea, han pasado casi 2 años desde que una selección le pudo anotar 2 goles o más a Ecuador en un mismo partido. Entonces, esto habla de la capacidad que tuvo el equipo local futbolísticamente, mentalmente, técnicamente para lograr este triunfo importantísimo. Y desafortunadamente hay que decir que en Ecuador hubo unos puntos muy bajos. Porque estamos hablando de una selección que tiene a un campeón de la Liga Premier, finalista de la Champions. Estamos hablando de un equipo que tiene a un jugador que es doble campeón de la Champions. Estamos hablando de un equipo que tiene a un jugador que es campeón mundial de clubes. Entonces estamos hablando de valores muy importantes dentro de la selección mexicana, pero que hoy simplemente no lo pudieron reflejar. Y no lo pudieron reflejar de pronto por errores propios mentales, pero no se le puede desconocer absolutamente nada a la selección mexicana, porque fue un equipo que de principio a fin dominó el partido y lo hizo de maneras muy diferentes, porque fue un equipo que mostró recursos, mostró maneras, mostró ideas diferentes de juego, mostró adaptación de juego, y esto obviamente resalta mucho el trabajo de los dirigidos por Javier Aguirre. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Ecuador puso un bloque bajo, México lo supo bombardear. Lo supo bombardear. Cuando Ecuador trató de plantar un partido con el bloque mucho más alto, México supo aprovechar los espacios
Y cuando obviamente Ecuador ya tenía el desespero y necesitaba atacar, México se supo defender. Y si ustedes ven la parte ofensiva de México, atacó con pelota quieta, atacó con larga distancia, atacó con triangulaciones, atacó con presión, atacó con contragolpes. O sea, de verdad que mostró muchísimos recursos este equipo mexicano, y obviamente jugar como local en el Estadio Azteca le da un plus impresionante, le da muchísima ventaja, y es una ventaja que supo aprovechar. De verdad que es una lástima que por la organización, porque aquí ya como selección sí no tienen nada que ver, es que van a enfrentar el siguiente partido en condición de local en territorio mexicano. Puede ser contra el Congo, pero muy posiblemente vaya a ser contra Inglaterra. Y desafortunadamente ese será el último partido que juegue México en territorio mexicano. Ya, y ahí se tendrá que ir para Estados Unidos. Y la verdad, pues esto sí me parece embarrado. O sea, esto se debió haber organizado, conversado previamente. Y especialmente en México, porque Canadá tiene menos posibilidades. Obviamente México siempre es un país que sueña. Sí debió haber dicho, no, déjenos jugar aquí, aunque sea las semifinales. Hasta las semifinales por lo menos. Pero bueno, eso ya obviamente es tela y otro costal. No se va a cambiar. Y de México obviamente hay que destacar su actuación defensiva. Lo decíamos al principio del video, es que es el único equipo que está invicto. Y si ustedes ven el desarrollo del partido, hubo dos jugadas individuales aisladas totalmente del equipo ecuatoriano. Una que fue levemente tocada por el arquero Rangel, pegó en el palo y salió. Sin embargo, el árbitro dijo que era saque de meta. Y una jugada por derecha de la ofensiva ecuatoriana, un muy buen enganche individual. Disparo al segundo palo y muy bien sacó el arquero Rangel. Y esas fueron las únicas dos ocasiones que pusieron a sufrir a México realmente. Usted le puede preguntar a cualquier hincha mexicano, y yo creo que disfrutó el partido porque al principio ya se habían generado oportunidades muy claras de gol. Se destapó el marcador muy rápido con Luis Quiñones. El partido fue dominado de la mano de Gilberto Mora. Se liquidó con Raúl Jiménez. Y realmente Ecuador nunca generó oportunidades que hicieran sufrir a México después de eso. O sea, fue un partido muy, muy, muy tranquilo. Sin embargo, hay que sacarlo de Rangel. Porque aunque su arquero no haya sido exigido muchas veces, solamente fue exigido 2 veces, pero cuando fue exigido respondió. Y eso también hace grande a una selección que aspira a cosas importantes. Porque ustedes piensen en cualquier selección del campeonato mundial, en cualquier selección del campeonato mundial. Todas, absolutamente todas, van a recibir de parte de sus rivales oportunidades de gol. Absolutamente todas. ¿Por qué? Pues porque los otros también juegan, los otros también corren. Y que el arquero aparezca, eso es fundamental. Y no importa si aparece una vez por una ocasión que el equipo rival generó. No importa si aparece 20 veces, lo importante es que aparezca. Porque mantener el arco en cero es un paso muy importante para conseguir victorias, y de esta manera también se ganan torneos. Ahora, yo no estoy diciendo que México ya es favorito, pero está a un pasito de mejorar su historia. Obviamente no va a tener un rival fácil, porque si el Congo le gana a Inglaterra, pues obviamente no va a ser un rival fácil, aunque en el papel siempre va a ser más asequible, pero seguramente va a ser Inglaterra. Y aunque esta no es la mejor versión de Inglaterra, pues no se puede desconocer que tiene nombres de muchísimo peso, aunque colectivamente
se ve mucho mejor al equipo mexicano. Hombre, aplausos de pie para Luis Quiñones. Ya lleva 3 goles en el Mundial. Está a un tanto de igualar a Luis Hernández, quien anotó 4 en Francia en 1998. Y convertir 4 goles en un mismo campeonato mundial por parte de un mexicano. Ojalá lo logre el amigo Quiñones, de sangre colombiana, pero que lo están disfrutando bastante en México, y eso está muy bien. Ahí se ve que ese proceso de nacionalización le ha servido mucho tanto al jugador como a la selección, y eso me alegra mucho a mí por un compatriota que esté dándole tantas alegrías al pueblo mexicano. Eso me parece genial. Me parece, pues, realmente, y trato de hacerlo muy objetivamente, que es el mejor a lo largo del campeonato mundial. Sin embargo, no es que se destaque mucho, pero es porque hay otros puntos muy altos en la selección mexicana. Entonces esto habla muy bien del papel que está haciendo el equipo mexicano. Entonces, felicitaciones para ellos. Me da vaina por Ecuador. Creo que tienen una generación muy, muy, muy buena. Desafortunadamente hay hombres de los que se esperaba muchísimo. Piero Hincapié, quien al final del partido fue expulsado con una regla que lo habíamos hablado, todavía tiene un gris porque dice podrá expulsar, pero ya se tenía el antecedente con Almirón, y curiosamente son 2 suramericanos los que han sido expulsados por esa regla. Sin embargo, Piero Hincapié no tuvo un buen partido. El partido de William Pacho también fue muy, muy, muy defectuoso. Moisés Caicedo no tuvo un mundial bueno para nada, y obviamente había muchas expectativas en él. Eder Valencia, se los digo, todos mis respetos, toda la admiración, leyenda del fútbol ecuatoriano, pero ya no le da, y preocupa que no haya un recambio en esa parte de la delantera. Tuve la oportunidad de ver el partido de Ecuador con hinchas ecuatorianos. Y ellos dicen que no hay nada para poder reemplazar a Eder Valencia. Y la verdad, en los cambios que hizo Ecuador se notó, porque los jugadores que entraron a la ofensiva absolutamente nada le aportaron al equipo ecuatoriano. En conclusión, sin duda alguna, el mejor partido de México en la historia de los campeonatos mundiales cuando hablamos en fase de eliminación directa, con puntos altísimos, puntos muy buenos, lo de Rangel, lo de Quiñones, lo de Mora, lo de Lira, lo de Montes. O sea, estuvo muy parejo en todas sus líneas, estuvo muy, muy, muy parejo en todas sus líneas. Futbolísticamente muy fuerte, mentalmente muy fuerte, localmente muy fuerte, está aprovechando muy bien su localía, y fue un triunfo merecido ante un Ecuador que tuvo una defensa totalmente desconocida, totalmente nublada, errónea, mal parada, confundida, donde ninguno de los nombres a nivel individual y colectivo pudo hacer algo para frenar el ímpetu mexicano, y donde ofensivamente de verdad que no lastiman, no generan, y se convirtió posiblemente en el peor partido en los últimos 2, 3, 4 años del equipo ecuatoriano. No estoy solamente hablando del campeonato mundial, por supuesto, estoy hablando de amistosos, estoy hablando de eliminatorias, estoy hablando de Copa América. Yo hacía rato no le vi un partido tan malo a Ecuador, y vuelvo e insisto, esto es por mérito de México y por errores propios. Entonces, no me sorprende que México haya avanzado. Si Ecuador hubiera avanzado, tampoco me hubiera sorprendido, pero sí debo decir que me sorprendió gratamente la forma en cómo México dominó, y obviamente me encanta que los equipos latinoamericanos sigan avanzando. Se tenía que quedar uno,
pero obviamente toda la fuerza para México en ese partido que sigue y que puedan romper finalmente ese maleficio de los octavos de final y llegar nuevamente a una instancia de cuartos de final, algo que no han logrado desde 1986. Entonces tienen toda la oportunidad. Entonces, fuerza con eso, hermanos mexicanos. ¿Ustedes qué? ¿Cómo les pareció el partido? ¿Qué opinan de México y qué opinan de Ecuador? Seguimos conectados.